Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast, episodio número 56 del podcast desde el Polideportivo de Alcorcón. Ya sin niños, ya sin bulla, vamos a hablar un rato acá. Ahora solo en compañía de gatos, porque no sé por qué hay tantísimos gatos acá. Creo que hay como un criadero de gatos, aunque suene extraño, acá en el Polideportivo, porque hay como casitas y demás, donde ponen gatos y de todo. Entonces es una inmensidad de gatos, de todos los colores, de todos los tamaños y súper lindos. Chicos, yo no sé si habrán notado diferencia en el audio, espero que sí. A un audio un poquito mejor, porque antes tenía un Samsung Galaxy A20 algo, ni me acuerdo de qué año, como del 2018, una cosa así. Y ahora con el nuevo teléfono espero que se esté escuchando mejor, no sé, seguramente o lo estén escuchando mejor, espero que sí, o por lo menos igual, porque es que la cuestión es que como tengo la computadora Windows y paso el audio, lo tengo que pasar por WhatsApp, después mandarlo por correo, es una travesía de 2 años lo que tengo que hacer para poder pasarlo. Espero que no pierda calidad. Entonces ojalá que se esté escuchando igual que como se escucha desde aquí. Si no, bueno, por lo menos que se escuche igual a como se estaba escuchando los episodios pasados, porque con este celular los últimos 3 o 4 he grabado. Si no, mínimamente que se esté escuchando igual y eso, porque antes tampoco había recibido tantas quejas por el sonido. Chicos, justamente ahora quería conversar de un tema que es medio tabú en nuestra sociedad, que es el tema del fracaso, el tema de fallar. ¿Por qué constantemente se nos ha metido miedo hacia ese tema, verdad? El fallar, chicos, es algo que siempre se nos ha dicho que no tenemos que hacer. Cuando nosotros empezamos en el colegio, en la escuela, y vamos a hacer un examen, por ejemplo, o vamos a hacer una exposición o demás, el fallar está súper mal visto. Desde ese momento nos empiezan a meter ese miedo de que cuidado falla, lo cual obviamente nos llena de nervios porque no queremos hacer el ridículo, no queremos fallar, menos delante de la gente. Entonces, que lo empiezan a hacer los profesores desde súper jóvenes, incluso nuestros padres y demás, obviamente influidos porque ellos también se les ha dicho esto, de que cuidado, va a ver si se equivoca, solamente los tontos se equivocan o cosas así, ¿verdad? Que inconscientemente lo tenemos dentro de nosotros y que tanto daño nos hace porque nos quita oportunidades al final de cuentas. ¿Cómo nos quita oportunidades? Ya casi vamos a profundizar en eso de por qué nos quita oportunidades. Pero ¿recuerdas lo que yo te había dicho una vez de que tienes que ver lo que hacen las masas, lo que hace todo el mundo y básicamente hacer todo lo contrario a lo que hace todo el mundo? Bueno, en este punto también también se cumple esto. Es decir, te tienes que volver un adicto a fallar. ¿A qué me refiero con esto? Ya casi lo amplío. Cuando a nosotros nos meten que fallar está mal, empezamos a mezclar la emoción de miedo con el fracasar. Y obviamente nuestra mente no quiere sentir el miedo. Evidentemente que no. Quiere mantenernos en un lugar seguro por instinto. Entonces, para evitar sentir la emoción del miedo totalmente programada, como te digo, por profesores, por padres, por familia y demás, desde niños en nosotros, preferimos mantenernos seguros y sin miedo. ¿Me explico? ¿Y qué es seguros y sin miedo? Sin arriesgarnos a hacer aquello que nos lleve a un siguiente nivel, a un siguiente paso.
¿comprendes? Cuando estamos de pequeños y vamos, por ejemplo, a hacer una exposición y demás, sé que, y es que es súper lamentable ver esto, chiquitos de 8, chiquitos de 7, de 6 años, súper nerviosos a la hora de hacer una exposición, porque ya están súper consumidos por este tipo de comentarios, por este tipo de cosas que tanto les han metido a ellos y que ya lo tienen súper insertado en la mente subconsciente. Esto hace que estas personas se vuelvan esclavos, de siempre hacer lo que a las otras personas les parezca bien que tienen que hacer. ¿Me explico? Porque al final, cuando te han metido tanto en la mente que es por aquí, que se tiene que hacer esto, que cuidado fallas, que no realices eso porque eso nadie lo hace y demás. Cuando te han metido eso en la mente y te han dicho que lo otro, que salirse de lo que está bien, entre comillas, nadie lo hace, entonces te has visto obligado desde edades súper tempranas a hacer eso que las otras personas, entre comillas, esperan de ti. Entonces, cuando fallas y por ejemplo los demás se ríen de que estás fallando, eso no te gusta, eso no te sientes bien con eso, porque entre comillas estás fracasando. Es decir, ante los ojos de la sociedad no estás haciendo lo que ellos esperan de ti. ¿Comprendes? Dentro de los miedos que existen, el miedo al rechazo, el miedo al ser apartado de las masas es uno de los más fuertes y es uno de los miedos con los que el diablo juega más, porque sabe que es muy poderoso. La gente no se quiere sentir apartada. Pero para llegar a un lugar donde nadie llega, tienes que hacer lo que nadie hace. Si haces lo que todos hacen, vas a llegar a donde todos llegan. Y si quieres resultados extraordinarios, tienes que hacer cosas extraordinarias. No puedes hacer lo que todo el mundo hace esperando otros resultados. Lo decía Albert Einstein, locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos. ¿Por qué te digo yo que te tienes que hacer adicto a fallar? Te tienes que hacer adicto a fracasar. Porque cuando fracasas en algo que todo el mundo dice, hey, es que eso es demasiado loco, ¿cómo es que esta persona está haciendo eso? La verdad es que algunos te dirán que qué huevos que tiene, otros te dirán que qué locura lo que está haciendo. Pero fallas, no solo te acercas más a tu objetivo si va encaminado hacia eso, sino que la confianza que ganas en ti mismo por haberlo intentado, eso es lo que te hace vibrar en nuevos niveles. Chicos, yo cuando llegué acá, yo creo que ya lo comenté varias veces en podcasts anteriores. Yo vine y probé con un equipo que ni siquiera sabía qué nivel tenía. Era preferente acá en la Comunidad de Madrid. Madrid es de las comunidades donde mejor fútbol hay. Y yo llegué y literalmente dije, ¿qué es esto? O sea, no tenía para nada el nivel de ellos. Estoy totalmente seguro que se recontraburlaron de mí y demás. Pero si nunca hubiera probado, nunca me hubiera dado cuenta de eso. Y si nunca hubiera probado, entonces nunca me hubiera dado cuenta también del nivel que tenía en ese momento y cómo hacer para mejorar. Yo cuando recibí ese golpe de realidad me hizo entrenar muchísimo más, meterle mucho más duro al gimnasio, entrenar con gente de acá, como les he comentado, por ejemplo, este representante de los Estados Unidos, que seguramente lo habrán escuchado en otros podcasts y que ahorita voy a comentar algo con respecto a ellos. Y
Y me enfocó muchísimo mejor hacia las acciones diarias que tenía que tomar si es que quería competir acá en España. Pero si por unas risas y por unas burlas no estoy dispuesto a hacer eso, entonces nunca hubiese llegado, porque me hubiera quedado posiblemente sin moverme, creyendo que tengo el nivel para estar acá. Posiblemente digo, no, la verdad es que no voy a probar con un preferente, voy a empezar con un equipo de segunda aficionado. Todo hubiera sido muchísimo más fácil. Que ojo, yo entrené con un equipo de segunda aficionado posteriormente, para los que conocen mi historia, pero ya sabía a lo que aspiraba. Si no, nunca hubiera sabido. El fracasar, el estar constantemente arriesgándose, aunque te digan que no, volviendo a insistir, aunque te digan que no, volviendo a insistir, aunque te digan que no, es lo que te va a llevar a destacar, porque nadie está dispuesto a fallar tantas veces. Por eso es que te tienes que hacer adicto a fracasar. No pensando en fracasar, pero sabiendo que es posible fracasar. Tienes que aspirar a lo máximo, esperando lo mínimo. Es decir, voy a llegar a lo máximo, pero sé que aquí es posible que me vaya a costar mucho y que vaya a tener que pasar meses y meses y meses y meses entrenando para poder alcanzar el nivel que quiero alcanzar. ¿Comprendes? Ahora, por ejemplo, que yo les conté que estaba entrenando con el C, estaba ahí un día de estos en Torrejón y vi al entrenador del B. Y hay una palabra que creo que es importante identificarla cuando estás persiguiendo una meta grande, que es el hecho de importunar. Importunar siempre nos han dicho que es malo. No importunes a las otras personas porque es posible que estén ocupadas. Ellos tienen cosas más importantes que hacer que hablar contigo. La verdad es que ellos ahorita están pensando en otras cosas. Claro, pero la vida que tú estás viviendo es la tuya. Te tienes que preocupar por las cosas que tú quieres. Veo que él está ahí, está, está planeando el entrenamiento del B. Me acerco, ¿verdad? Le comento mis intenciones de poder jugar con el B y me dice que bueno, que eso él no lo decide, que no puedo entrenar ese mismo día. Evidentemente yo sabía porque estaban peleando para no descender, entonces tampoco quería llegar a cambiarle todo lo que él estaba planeando, obvio. Pero siempre se saca una pepita de oro. Me dice, tienes que hablar con Javi si quieres entrenar con nosotros. Eso, solamente eso, ya valió la pena. Javi es el director deportivo del club y por dicha yo tengo una muy buena relación con él, con Javi. Y ahorita es que estamos en periodo de vacaciones porque ya todos los clubes terminaron la temporada. Toda la época de junio, julio y hasta agosto vuelve a empezar la próxima temporada. Entonces ahorita todos están de vacaciones, ya se terminaron las temporadas, ya la gente de acá de España se va a las playas, se va para Costa Rica, dichosos los que se van para Costa Rica, allá a pasar las vacaciones. Entonces yo en este momento no voy a hablar con Javi, pero más adelante sé que lo haré y sé, ya tengo camino por dónde ir. Y sé que por ahí voy a ir y abriré el camino, pero si nunca hubiera hablado con el entrenador del B, por miedo, por rechazo, porque lo que se pregunta a la otra gente es ¿quién diantres va a hablar con el entrenador del B? ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. O sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir yo a ir a hablar con el entrenador del B? Bueno, la gente que va a hablar con el entrenador del B es la gente que puede aspirar a llegar al B. ¿Comprendes? Porque ya está dejando claro las intenciones ante el universo. Porque ya sabe hacia dónde quiere ir. Pero si no sabes hacia dónde quieres ir. Ahora, toda esta época del verano, ¿qué voy a hacer?
Toda esta época del verano va a ser un constante entrenamiento. No sé si recuerdan de Miguel, el representante de Estados Unidos. Volví a contactar con él. Estuve entrenando durante mucho tiempo en el invierno con él. Y él tiene jugadores acá que son de Estados Unidos, de Canadá, algunos de Europa también. Y vamos a darle fuerte para poderle sacar ventaja a los jugadores que se mantienen descansando, digamos, que ya están cómodos acá en equipos posicionados, entonces descansan todo el verano. Bueno, vamos a aprovechar este verano para darle fuerte y para llegar mejor que nunca, pero aspirando a seguir. Cuando esté en el B, chicos, cuando esté en el, o si por alguna razón me tengo que quedar en el C durante algunos partidos y demás, ese hecho de no es aspirar a fracasar, como te digo, es aspirar a lo mejor, pero sabiendo que puedes fracasar. Cuando tienes ese valeverguismo, por así decirlo, por el fracaso, es cuando yo creo que la vida te premia, porque no estás pensando en que, y es que si me hace mala cara el entrenador del B y me dice que no, y toda la gente que está ahí alrededor se burla, hay gente que por ese pensamiento no va a hablar con él. O hay gente que ¿cómo se llama? Que no le hubiera escrito también a Miguel y dice, no, es que la verdad es que Miguel ya en su momento me ayudó, pero qué vergüenza porque no tengo ficha con ningún equipo y será que no le escribo. Y bueno, no le escriben y pasarán el verano sin entrenar. Pero el que no te importe lo que los demás puedan pensar, al final es el que te va a dar las llaves para poder abrir puertas que anteriormente estaban cerradas totalmente. Porque estás haciendo cosas que nadie hace, ¿entiendes? El universo, cuando tú quieres algo, va a decir, ok, ¿quieres esto? Entonces esta es la prueba. ¿Cuál es la prueba? Bueno, te tienes que meter al gimnasio. Tienes que empezar a entrenar con jugadores que tienen más nivel que tú. Tienes que ir a tocar puertas a varios equipos. Tienes que controlar tu dieta y te pone un montón de parámetros, ¿verdad? Mientras más crece tu nivel de conciencia, más parámetros vas dándote cuenta que tienes que regular. Y cuando el universo sabe qué es a lo que tú aspiras, te va a decir, ok, a partir de ahora, esta es la siguiente prueba. Esta es la prueba. Tienes que ir, tocar una puerta en este equipo que es superior a ti, aún sabiendo tú que hay jugadores en el mismo nivel tuyo que tienen más técnica y más fútbol que tú, que son mejores que tú. Como yo lo he dicho, en el C, jugadores muy muy buenos, pero que aspiran a quedarse ahí y honestamente está bien. Si eso es a lo que ellos, aspiran, perfecto. La cuestión es que el fútbol no lo es todo. El nivel de fútbol no lo es todo. El nivel de fútbol crece como crece la espuma. ¿A dónde quieres llegar? Eso es lo que tienes que tener claro. Y justamente con eso son las acciones que tienes que implementar. Yo sé que para poder, ya lo mencioné, por ejemplo, llegar a la selección nacional, tengo que pasar por el B de Torrejón, digamos. Entonces, ahora la siguiente prueba va a ser ir a hablar con este entrenador. Ok, se habló. Imaginemos, se abren las puertas. Ahora la siguiente prueba que te pone el universo es, estos jugadores son mucho mejores que los del C. ¿Qué tan dispuesto estás a fallar y a que se burlen todos de ti para poder llegar al nivel de ellos? Totalmente dispuesto, perfecto, aprobado. Puedes subir al A. Estos jugadores son mucho mejores que los del B. Ahora, ¿estás dispuesto a llegar a su nivel? ¿Estás dispuesto a entrenar muchísimo más que ellos? ¿Estás dispuesto a que se burlen y se pregunten en tu cara que qué haces tú ahí, habiendo jugadores mejores que tú? Sí, estoy 100% dispuesto. Ok, prueba superada. Puedes aspirar a otro equipo. Te puede llamar a la selección.
puedes jugar un torneo internacional con la Sele, por ejemplo, y demás. Pero esas son las pruebas, chicos, y no, o sea, yo lo comento como si fuera fácil, pero uno en el proceso, cuando está ahí, cuando se burlan y todo, duda, obviamente, duda de que por qué, no duda de las capacidades de uno ni que uno pueda llegar, porque uno sabe perfectamente dentro de mí, yo sé que yo puedo llegar a tener un nivel, por ejemplo, de fútbol muy alto, pero dudo de por qué Dios al final de cuentas puso ese deseo en mi corazón, ¿comprendes? Pero al mismo tiempo entiendo que Dios nunca va a poner un deseo en tu corazón si no eres capaz de cumplirlo. Entonces, por eso es que el fallar y el fracasar y el fracasar y el fracasar no es malo, como siempre te han dicho, sino que es bueno. Es bueno porque justamente en el fracaso es que vas a tener más confianza para volver a hacerlo mucho mejor. Cuanto más falles y más falles y más falles y más falles y más se burlen, más cerca vas a estar de tu objetivo. Es así de loco y es así de extraño. Pero si por miedo ni siquiera lo intentas, nunca te vas a acercar a tu objetivo, eso tenlo por seguro. Así que eso era lo que quería comentar, chicos. Así este verano a ponerle fuerte, a entrenar acá. Y todo va a ir bien, van a ver. Ahora vamos a ver si nos vamos a hacer un rato calistenia. Y sin más, nos vemos en el próximo podcast. Chao.